grabar esta cosa. Comencemos. Vamos a nuestro capítulo 2, arquitectura de protocolo, TCP/IP y aplicaciones basadas en Internet. Para impedir la comunicación, el punto básico es que no hayan reglas. Si no hay reglas, no hay comunicación posible, ¿sí? Tenemos la necesidad de una arquitectura de protocolo. O sea, a partir necesitamos protocolo. Un protocolo es fundamentalmente un acuerdo entre las partes de cómo se va a llevar a cabo la interacción. A quién le toca hablar cuándo, qué cosas se pueden decir y qué es lo que significan, qué debería responder, cuáles son las respuestas posibles a una cierta consulta, cómo se inicia la comunicación, cómo se cierra, qué hacer en caso de que alguien tenga alguna clase de problema, parte de la comunicación llega dañada, por ejemplo, etc. Nosotros inconscientemente cuando estamos conversando estamos utilizando un protocolo, o sea, en general cuando uno está hablando el otro se queda callado. Generalmente si a mí me hacen una pregunta yo respondo. Si es que yo no entendí algo porque había mucho ruido, qué sé yo, le pido a mi contraparte que lo repita. Ese protocolo que estamos usando en realidad no está muy formalizado. El punto es que si queremos hacer esto en el computador, necesitamos formalizar esto mucho más, tenemos que definir en forma mucho más precisa y todos los pasos que deben seguirse. Y a esa clase de todas esas especificaciones, digamos, se le llama un protocolo. Ese es un punto. El otro punto es que si ustedes consideran el tema de quiero conectarme desde mi computador a, qué sé yo, la página web de la Universidad Católica para consultar, no sé, horarios de clase o el calendario académico. Yo estoy interactuando con una aplicación de mi browser de web local que se conecta al servidor web de la Universidad Católica, en este caso, para enviarle la consulta y recibir las respuestas correspondientes y desplegarlas localmente. Hasta ahí la cosa se ve bastante simple. Ahora el tema es que, por lo que habíamos comentado antes, estamos funcionando sobre Internet. Estamos funcionando sobre una colección de redes interconectadas. Es bastante seguro. No es que sea bastante seguro. Es absolutamente cierto que para llegar a la red de la Universidad Católica, donde está alojado el servidor web correspondiente, vamos a tener que pasar por varias redes intermedias. La red Wi-Fi que tengo en casa, después la red de BTR, después algún proveedor de Internet, aquí a nivel local en Chile, al menos, que posiblemente esté conectado a otro proveedor de Internet, al cual a su vez está conectado a la Universidad Católica. O sea, tenemos ahí directamente, esa es la estructura general que habíamos comentado que tiene Internet, ¿cierto? Tenemos ahí ya varios pasos intermedios que tenemos que seguir. O sea, vamos a tener que definir cómo llegamos al siguiente, cuál es el camino adecuado para llegar en este caso a la Universidad Católica y de vuelta, etcétera. Tenemos entonces ese problema. Por debajo de eso todavía está el tema de que en realidad las redes que estaba mencionando son todas tecnologías completamente diferentes. O sea,
La red Wi-Fi que tengo en la casa es una red, funciona en forma muy distinta de la red que me conecta mi router inalámbrico a PTR, que probablemente funciona en forma, o sea, definitivamente funciona en forma diferente a la conexión vía fibra óptica que puede tener BTR con diversos proveedores de Internet, backbone, digamos, de espina dorsal, que probablemente sean distintos a su vez también de la, la infraestructura de redes que tiene la Universidad Católica internamente. Y finalmente todo eso de enviar datos a través de Wi-Fi o a través de cable o qué sé yo, significa que en algún momento vamos a tener que enviar los comandos correctos a la tarjeta de red, que eso va a depender de la tarjeta de red exacta que estemos usando para enviar o recibir datos. Y eso finalmente la tarjeta de red lo transforma en generar, en el caso de Wi-Fi, señales de radio. Hay una serie de otras cosas más complejas entre medio que vamos a discutir un poco más adelante. O si es cableado, digamos, generar una señal eléctrica que viaje a través de un cable. Como ustedes ven, la distancia que existe conceptualmente entre lo que yo quiero hacer, conectarme a un sitio web y solicitar cierta información, hasta llegar al tema de enviar comandos a una tarjeta de red y finalmente generar, ¿cómo se llama? Generar una señal eléctrica en alguna parte o electromagnética, hay una distancia enormemente grande. Ese es un punto. El otro punto que ya lo comentamos entre medio es que hay varias alternativas en algunas de las posibilidades, en alguno de los niveles, digamos, de la discusión que habíamos dado previamente. Una manera razonable de resolver problemas complejos, que es algo que ustedes les deben haber machacado ya varias veces, o varias oportunidades, es en caso de enfrentarse a un problema complejo, aplique la técnica de dividir y conquistar. Divide el problema grande en varios problemas más chicos y resuelva esos problemas por turno. En este caso, la idea es dividir ese problema más grande, o sea, el problema grande, conéctese a la Universidad Católica y solicite el calendario académico de este año, que finalmente se termina traduciendo en hacer una serie de cosas a nivel eléctrico, digamos, de cables. Eso, la idea es dividirlo en varias etapas, digamos. O sea, una etapa que signifique el manejo de todo lo que es el cuento dentro del programa de aplicación, mecanismos para hacer llegar y recibir datos desde y hacia el servidor del caso, cómo organizo todo el cuento en términos de redes interconectadas y cómo las cómo manejo el tráfico entre ellas, y todo lo que viene más abajo, digamos, de dadas facilidades o sea, dar facilidades para mover datos dentro de, por ejemplo, la red Wi-Fi de mi casa, o la red de BTR, o la red de fibra óptica que esté usando el proveedor de Internet correspondiente. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a terminar dividiendo el tema en capas. Esas capas, para simplificarnos la existencia, lo que deberíamos hacer sería hacer que esas capas estén bien definidas, bien delimitadas, tengan una interfaz clara entre ellas. O sea, cada una de las capas
hace uso de los servicios de otras capas, pero solamente los servicios, no se mete en el detalle de cómo funcionan las cosas internamente, de manera de que podamos realmente desarrollar las distintas piezas en forma separada. Eso tiene además la ventaja, si se hace bien, de que nos independiza. O sea, precisamente uno de los objetivos que hemos comentado que eran parte de lo que es ARPANET originalmente y que sigue siendo uno de los objetivos de Internet hoy, es precisamente ser independiente de características tales como el tipo de red, la tecnología de redes que estamos usando, las características propias de esa red y eh, las características de las máquinas correspondientes. En la medida que nosotros definamos claramente el funcionamiento de las capas en las cuales estamos dividiendo el cuento, las hacemos independientes, podemos llegar y cambiar una versión de una cierta capa por una versión distinta, o sea, cambiar la capa que tiene que ver con mover datos localmente en la red, cambiarlo de Wi-Fi a, qué sé yo, Ethernet, eh, las típicas redes cableadas, o usar fibra óptica, o usar, incluso todavía se puede hacer eso, funcionar sobre la red telefónica, o sea, sobre una conexión telefónica, y el resto de todo el cuento va a funcionar igual, porque hemos cambiado una pieza que funciona, me ofrece las mismas funcionalidades. A esa, a la definición de las capas, el, qué es lo que hace cada capa y su funcionamiento en detalle, es lo que se llama una arquitectura de protocolos. Y la idea, o sea, lo que acabamos de discutir precisamente es que una arquitectura de protocolos se requiere porque el problema que tenemos que resolver es un problema extremadamente complejo, que tiene muchos detalles, digamos, los cuales nosotros como usuarios comunes y corrientes del cuento ni nos enteramos, no estamos conscientes de ello. ¿Sí? Eso. Bueno, entonces las funciones de la arquitectura de protocolos son dividir la lógica, o sea, dividir el problema, como decíamos, en módulos, subtareas que se pueden implementar de forma separada y que se pueden intercambiar, digamos, y combinar de manera variada. Los módulos del caso se organizan en una pila, bueno, una pila vertical. ¿Sí? La idea es que cada capa de la pila haga su parte, una parte de las funcionalidades requeridas. La idea es que cada capa dependa únicamente de la capa inmediatamente inferior para funciones primitivas y a su vez provea servicios a la capa inmediatamente superior. O sea, lo que estamos pidiendo en el fondo es que la conexión sea solamente entre la capa N a la capa N más 1, ofreciendo servicios hacia arriba, que es la capa N menos 1, utilizando servicios de abajo. Eso con la idea de simplificar las cosas, o sea, no tener que estar dependiendo de qué es lo que está ocurriendo por debajo de la capa que tengo inmediatamente inferior. De esa manera también yo tengo la libertad de decir, ¿sabe qué más?
vamos a simplemente volar las primeras tres capas y lo vamos a reemplazar por un mecanismo completamente distinto. Y el resto de las capas que están más arriba no debieran enterarse siquiera de que hubo un cambio. La idea, obviamente, y esto es, ustedes no sé si habrán tenido ya algún ramo de arquitectura, perdón, de ingeniería de software, pero algo les habrán hablado de modularidad y esa clase de cosas. La idea de los módulos, de las capas, es precisamente que cada capa encapsule ciertas decisiones y que los cambios que se puedan hacer en una capa no afecten el funcionamiento de las demás, o sea, tener una interfaz clara y que no cambie, digamos, entre las capas. Habíamos comentado la necesidad de un protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas, convenciones, que permiten que, en este caso, cuando estamos hablando de un stack de protocolos, capas que sean la contraparte, digamos, se comuniquen. O sea, la comunicación entre en un stack de protocolos la vemos como mi eh, browser de web está conversando con el servidor web de la Universidad Católica para solicitarle cosas y qué sé yo, y ellos tienen un conjunto de reglas claro mediante el cual conversan, ¿sí? Eh, para llegar, y eso se hace utilizando una capa que ofrece las facilidades para enviar y recibir datos a un sitio remoto, a una aplicación remota. Y esa capa lo que nos va a ofrecer van a ser servicios tales como abrir la comunicación, cerrar la comunicación, enviar, recibir datos, manejar posibles problemas que haya en términos de que los datos lleguen, no lleguen, se pierdan en el camino o lleguen dañados, etcétera, ¿sí? Esa capa de protocolo que, que está corriendo, entonces está funcionando en mi computador, conversa con su contraparte, la capa de protocolo correspondiente al servidor web de la Universidad Católica, y mi browser de web en el fondo se apoya en los servicios que esa capa ofrece para hacer su pega y a su vez el servidor web de la Universidad Católica también hace lo propio, ¿sí? Y la capa, digamos, correspondiente que estaba comentando recién, tienen, son contrapartes que conversan entre sí. Y así llegamos hasta finalmente abajo, en este caso, la tarjeta de red inalámbrica que yo tengo acá conversa con la interfaz, la tarjeta de red inalámbrica correspondiente del router y se envían datos, digamos, para coordinarse, ¿sí? Tenemos entonces, ese, esas son las características principales, o sea, son, las cosas tienen que estar bien definidas, hay preguntas, hay consultas y respuestas que se pueden efectuar, hay una explicación clara de, o sea, una especificación completa de qué es lo que significa cada tipo de mensaje que se envían las contrapartes, cuándo se deben o no enviar ciertos mensajes, qué hacer en caso de que ocurra alguna clase de error, etcétera. ¿Sí? Bien, eh, aquí tenemos un ejemplo muy burdo de eh, una arquitectura de protocolo. Tenemos, a ver, permiso, voy a tener que... me preguntan por los videos de las clases pasadas. Sí,
los voy a subir ahora, se me había olvidado, realmente, disculpen. Anotar, necesito mostrar algunas cosas acá. Spotlight. Aquí tenemos un esquema de básicamente una arquitectura de protocolos con 3 capas solamente. Esto es simplemente para efectos de demostración. Los protocolos reales tienen más capas que esto. Tenemos en el computador, tenemos 3 computadores A, B y C. Por ejemplo, el computador A está corriendo aplicaciones que en este caso están en comunicación con alguna aplicación en el computador C. ¿Sí? Tenemos entonces una capa en la que viven en la que funcionan las aplicaciones. Tenemos por debajo de eso una capa que aquí llaman capa de transporte. Y la capa de transporte a su vez hace uso de una capa a la que llaman acceso a la red para hacer uso de una red de comunicaciones. Como les comentaba, la aplicación de A conversa con su contraparte, la aplicación en C. ¿Cómo lo hace eso? A través de solicitar a la capa de transporte que haga ciertas tareas y la capa de transporte para hacer su pega, en el fondo, a su vez conversa con su contraparte, la capa de transporte en ¿cómo se llama? En el computador C. La capa de transporte en el computador A su vez, para hacer su trabajo, hace uso de acceso a la red. Y el acceso a la red, como lo vemos acá en C, a su vez usa un protocolo de acceso a la red, con el cual se comunica con alguna contraparte que tenga acá, digamos, en el borde de esta nubecita de acá, para hacer su pega. ¿Sí? Uno de los temas comunes acá es que vamos a tener generalmente varias aplicaciones y por lo tanto necesitamos que esas varias aplicaciones estén haciendo uso de la capa de transporte en forma separada, digamos, o sea, que no se mezclen, no se crucen los alambres, digamos, de las conexiones correspondientes. Eso típicamente se hace a través de lo que llaman aquí, lo que se llama un port, o más en elegante, Service Access Point, SAP, que como ustedes ven aquí están numerados, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, que no tiene por qué ser la misma cantidad, digamos, los que están activos en algún momento dado. La idea entonces es que la aplicación pueda solicitar a través del SAP 1 algún servicio a la capa de transporte, que a su vez la aplicación con la que con la que esa aplicación está conversando esté conectado a otro SAP acá para en el fondo llevar a cabo la conexión. O sea, el tema, eh, a ver, ¿qué lo deberíamos hacer acá? Por ejemplo, tenemos una aplicación X acá. Esa aplicación X está conversando con la aplicación Y allá al otro lado. ¿Sí? X está, un color distinto. Por ejemplo, X está conectado a el SAP 2 acá. Y está conectado al SAP 1 allá. Y lo que está haciendo entonces el protocolo de transporte es básicamente conectar entre sí el 2 de allá con el 1 de acá.
Si escribiesen otra par de aplicaciones de A conversando con C, por ejemplo, bueno, estarán usando otros puntos de acceso. O podríamos tener otra aplicación que en vez de estar conversando con una aplicación de computador C, esté conversando con una aplicación de computador B. Tendríamos el mismo juego, pero entraría a otro punto de acceso para ir finalmente al punto de acceso correspondiente. Acá, ¿correcto? Eso. Limpiamos todo esto y sigamos adelante. Más en detalle, particularmente cuando estamos hablando en términos de packet switching, que es lo que nos interesa a nosotros, el mecanismo más flexible que hay para construir redes hoy día. La aplicación, a ver, esta cosa de acá, lamentablemente no hay manera de esconder esta cosa que me molesta aquí. No tenemos. En el computador A que tenemos acá, la aplicación genera datos. Esos datos los pasa a el port 1, con el cual que es la conexión que tiene la aplicación con la capa transporte, y le indica que esos datos deben ser enviados al port 2 del computador B, que es el que tenemos acá. Lo que hace entonces la capa transporte a eso le agrega un encabezado que dice básicamente para efecto de la capa transporte va desde el 1 al 2, o sea, port 1 al port 2, y le cuelga a la cola los datos. Lo que aparece aquí como en plomo en cada uno de los pasos es un asunto opaco, digamos, para lo que viene para esto. O sea, en realidad a la capa de transporte le importa un rábano qué es lo que son los datos que está transportando. Lo que a la capa de transporte le interesa es la información de control, de qué port a qué port van las cosas. La capa de transporte, a su vez, también usa un Service Access Point, la capa de acceso a red en este caso, y le indica que esto tiene que ir al computador B, y por eso le agrega adelante ahora información propia de la acceso a la red, diciendo de origen A va a B, el resto, lo que viene de arriba, o sea, el port y toda esa cosa ahora es opaco, o sea, a la capa de acceso a red le interesa un pepino, que es lo que que le entregó la capa de transporte para enviar. Y entonces la capa de acceso a red se encarga de enviar este paquete que contiene el viene del computador A, va hacia el computador B, del port 1 al port 2, estos datos y posiblemente más información burocrática correspondiente se lo entrega a la red de comunicaciones, por ejemplo, Wi-Fi, digamos, viaja a través de esa red y llega entonces al destino B. El destino B ve esto, está conectado a la red, puede ver pasar mucho tráfico que en realidad no le interesa porque no está dirigido a él. Ve, esto viene dirigido a B, yo soy B, así que esto es mío. Y por lo tanto lo lee y lo procesa. La capa de acceso a la red, en la parte de recibir las cosas,
ve de dónde viene y que realmente va dirigido a mí, perfecto, y le pasa entonces el contenido, la parte en plomo acá, a la capa de transporte ve que viene del port 1 y va al port 2 y por lo tanto esos datos se los entrega a la entidad Y, digamos, en el computador B y la aplicación entonces hará lo que estime conveniente con esos datos. El caso de TCP/IP sigue precisamente este esquema. Es una capa, es un esquema en varias capas. Viendo desde la más baja hasta la más alta, TCP/IP tiene 5 capas. En realidad, oficialmente tiene 4. El modelo TCP/IP original básicamente cortaba el tema en aquí, la capa física se agregó después para básicamente completar el cuadro. Y es oficial en ese sentido, o sea, no es parte oficialmente de lo que es TCP/IP. Yendo desde lo más bajo, tenemos la capa física, que tiene que ver con cómo transmitir una corriente de bits entre dos equipos conectados al mismo medio. El mismo, por ejemplo, equipos conectados a Wi-Fi o dos equipos conectados al mismo cable. ¿Sí? Lo que hace la capa física es especificar el medio, o sea, decir, oiga, esto es un cable con tales y cuales características, o se usan tales o cuales frecuencias en conexiones inalámbricas. ¿Cómo se codifican las señales? O sea, cómo indico qué es lo que es un 1, qué es lo que es un 2 o un 0, digamos, en términos de bits. La rapidez con la que se mueven los datos, toda esa clase de cosas. ¿Sí? Y llegando también a conectores físicos. O sea, por ejemplo, si ustedes toman un cable de red, hay un conector bien particular que se usa para esa clase de cosas y eso está especificado entonces también en la parte de la capa física. Ejemplos de esos son partensados, o sea, lo que se conoce como el cable de red tradicional que tenemos de Ethernet, fibra óptica, satélite, microondas, Wi-Fi, como usamos nosotros, el cable coaxial que usa VTR, digamos, para llegar a mi casa, por ejemplo. Toda esa clase de cosas y los correspondientes conectores y demás cosas están especificados en la capa física correspondiente. Siguiente paso hacia arriba son la capa de acceso a la red, enlace de datos. En la interfaz lógica a al hardware de red. ¿Sí? Esto en el fondo va a ser típicamente típicamente esta capa está incrustada dentro de su sistema operativo. Cuando el sistema operativo le da estas facilidades de básicamente cómo pasar datos a la interfaz de red, por ejemplo, para que los haga llegar a algún vecino. ¿Sí? Eh, puede ser, hay varias opciones. Acá podemos tener redes que funcionan mediante básicamente conmutación de circuitos o conmutación de paquetes a nivel de red física, digamos así. Esa capa puede ofrecer una serie de servicios adicionales, como por ejemplo servicio de entrega confiable de datos
o no, etcétera. Y aquí entra lo que son básicamente accesos, no derechamente las tecnologías que se están planteando acá. Acceso a Ethernet, a Wi-Fi, ATM, que en paz descanse, Frame Relay o lo que sea, ¿sí? No es que esto sea parte derechamente de la capa de acceso a la red, digamos. Gran parte de esa función, bueno, en realidad sí, esa funcionalidad de cómo manejar exactamente Ethernet y Wi-Fi, qué sé yo, es parte de esta capa, pero muchas de esas funcionalidades en general ustedes se van a encontrar con que está, eh, ni siquiera es parte de los sistemas operativos mismos, sino que eh, es manejado directamente por el dispositivo. Particularmente eso lo vamos a discutir en un tiempo más adelante, espero. Wi-Fi es extremadamente complejo en su manejo a nivel de detalle. Y eso está incrustado en la tarjeta misma, eso no lo hace el sistema operativo directamente. Profe, Sí, dígame. una consulta. El tema de los puertos, ¿en dónde se encontrarían? La apertura y la necesidad de abrir puertos. Para allá vamos, espérese un minuto. Ay, ¿Sí? acá, ya, perdón. Capa siguiente, la capa Internet, la capa IP. El objetivo de la capa IP es aislar las capas superiores de los detalles del funcionamiento de la red subyacente. Cada tipo de red que tenemos, o sea, estamos hablando de Ethernet, Wi-Fi, ATM, Frame Relay, una conexión, ¿cómo se llama esta cosa? Ya se me olvidó cómo se llama, no era POP, SLIP, eso. Una conexión SLIP sobre teléfono. Cada una de esas cosas tiene mecanismos distintos para indicar, tiene características diferentes, o sea, tamaños de paquetes máximos distintos. Cómo hago referencia a mi contraparte, que es distinto, ¿sí? O sea, direccionamiento, todo eso son cosas distintas. Y como habíamos comentado, uno de los objetivos de Internet es precisamente poder interconectar redes con características diferentes y armar una red virtual uniforme como, bueno, virtual, o sea, de mentira en realidad, simulada, con características uniformes para sus usuarios. Y la capa de Internet, entonces, es precisamente la capa encargada de abstraer de todas esas características propias de las capas inferiores, la capa de acceso a la red y la capa física, en realidad, respecto de características propias de la red sobre la cual estamos funcionando. En la capa de Internet, la funcionalidad central es manejar rutas, o sea, como comentaba antes, si yo quiero conectarme de acá a la Universidad Católica, de alguna manera la red y mi equipo van a tener que coordinarse para encontrar un buen camino para llegar a la Universidad Católica y no ir a darme la vuelta por Japón, ¿sí? Ese es el problema ruteo. En la capa de Internet se pueden ofrecer algunos servicios adicionales como calidad de servicio, o sea, eh, darle prioridad, por decir algo, a eh, la videollamada frente a envíos de correo electrónico, de manera que el correo electrónico, si es que se demora un poco más, no importa,
pero si es que la videollamada funciona a tirones, se nos van a enojar los usuarios, ¿sí? Ese tipo de cosas. Esas son las funciones de la capa IP propiamente tal. La capa transporte, y aquí entra lo que comentaban recién, la capa transporte tiene como fin transferir datos entre aplicaciones que están usando la red. La capa de transporte puede proveer con manejo de errores, control de flujo, control de la congestión, entrega confiable, o sea, no es obligatorio. Hay varias alternativas, en realidad se me ha olvidado comentar las cosas que vienen ahí entre medio. Hay varias alternativas en la capa de transporte de protocolos alternativos, que en este caso aquí se mencionan TCP y UDP. Estas son dos alternativas, en realidad hay una larga lista de alternativas adicionales de protocolos a la capa transporte, y esos protocolos de la capa transporte en el fondo corresponden a distintos puntos de acceso, o sea, no son distintos puntos de acceso, pero entran acá. En la capa Internet, hoy día tenemos las alternativas IP versión 4, la versión de IP tradicional, digamos, que estamos usando hoy día aún. La versión IP versión 6 es la versión de IP de la capa Internet que se está promoviendo desde el año 1990 aproximadamente, que partió el desarrollo de esto, pero todavía 30 años después sigue siendo bastante poco usada, aunque tiene una serie de ventajas. Vamos a discutir eso un poco más adelante. El punto es que aquí, igual como abajo teníamos alternativas, acá tenemos diversas alternativas que podemos utilizar, ¿sí? Hay un par de cosas que aparecen como cototos al lado, aquí ICMP, OSPF, RSVP, que en realidad son protocolos que tienen que ver con la administración de esta cosa. ICMP, Internet Control Message Protocol, tiene que ver con envío de mensajes de error, o sea, por ejemplo, viejito, lo siento, no pude llegar al destino porque la red se cortó. OSPF es un protocolo que tiene que ver con cómo, ¿cómo se llama? Cómo coordinar las piezas de la red de manera de que se puedan descubrir las mejores rutas o rutas apropiadas al menos entre dos puntos cualquiera. RSVP tiene que ver con la posibilidad de reservar parte de los recursos de la red para una conexión particular. O sea, estos son protocolos que tienen que ver con el manejo, la administración, digamos, el funcionamiento de esto. ARP básicamente es un tema que vamos a discutir un poco más adelante, tiene que ver con traducir direcciones, como lo entiende la capa inferior, a direcciones IP, como los entienden las capas superiores. Y arriba, en la capa aplicaciones, tenemos básicamente los servicios que ofrece la red como tal. Por ejemplo, el servicio de correo usa ciertos protocolos, digamos, y ustedes pueden leer y enviar correo electrónico utilizando diversas aplicaciones, siempre y cuando esas aplicaciones hablen el protocolo correspondiente. Si ustedes quieren, por ejemplo, conectarse a una base de datos remota, hay protocolos para eso. Y ustedes pueden entonces escribir un programa que use esos protocolos para conectarse a la base de datos. Y siempre que ustedes
usen correctamente el protocolo, sigan las reglas correspondientes, van a estar en condiciones de conversar con la base de datos. ¿Sí? Eso. La parte de los Service Access Point, los ports, está básicamente en este punto de acá. Los ports son fundamentalmente un concepto, digamos, a nivel de TCP y UDP. Por ejemplo, si tengo mi servidor, mi cliente web acá, mi browser, y se le va a solicitar al sistema operativo un port para su uso exclusivo, digamos, y ese port le va a solicitar al sistema operativo que lo conecte a través de TCP con el port 80 del servidor web de la Universidad Católica para, por esa vía, entonces poder solicitar, en este caso, el calendario académico de este semestre. ¿Sí? Y eso, ahí es donde entran los ports, los Service Access Points. Eso me permite distinguir entonces entre una conexión que va hacia la Universidad Católica, en este caso, para solicitar calendario académico, y otra conexión que mi browser pueda estar haciendo o alguna otra aplicación pueda estar haciendo también a la Universidad Católica, por ejemplo, para estar conteando con la información que hay en el aula y tener también otra conexión abierta, qué sé yo, a algún sitio como Facebook, ¿sí? Cada una de esas comunicaciones va a estar asociada a un Service Access Point y a un TCP o UDP acá, y esos son lo que llaman los ports. No sé si con esto respondo la pregunta que se me había hecho hace un rato atrás. Sí, profe. Ya. Los Service Access Point en el fondo tienen más que nada sentido acá, porque de aquí para abajo en el fondo todo el asunto es uno solo. O sea, hay un TCP, hay un UDP, hay un IPv4, un IPv6. ¿Sí? Ahí no hay mucho que distinguir entre las cosas, la distinción está fundamentalmente a este nivel de acá. Bueno, aquí en realidad estaba repitiendo lo que ya habíamos dicho antes. La capa física, la capa de acceso a la red, básicamente, como ya habíamos dicho, tiene que ver con el intercambio de datos entre un sistema final y otro sistema que le da acceso a la red. Pero más en general, en el fondo, son la interacción entre, ¿cómo se llama?, entre equipos vecinos, llamémoslo así. La comunicación en este caso, por ejemplo, entre mi computador y el router el router Wi-Fi que tengo aquí en la casa. ¿Sí? La capa de internet, como ustedes ven, está de lado acá. Tiene que ver fundamentalmente con interconectar las redes, por eso el inter. Tiene que ver, por lo tanto, con temas tales de cómo, de rutas, cómo hago llegar los datos al destino correspondiente, y la función principal dentro del conjunto de protocolos TCP/IP es precisamente independizar lo que hay arriba de toda la majamama que hay debajo. Mi browser de web ojalá no tenga que estarse preocupando de que estamos funcionando con Wi-Fi y por lo tanto, esto es fibra óptica, toda esa clase de detalles, ojalá ni se entere que esa clase de detalles existe, que sea completamente invisible, digamos. ¿Sí?
Y esa es la función precisamente de la capa Internet principal. Y la capa de aplicación, bueno, en realidad aquí nos estamos, la capa de transporte tiene que ver con mover datos entre dos equipos conectados en forma arbitraria a la red, o sea, cómo mover datos de mi computador al servidor web de la Universidad Católica, suponiendo que tenemos cómo llegar allá, ¿sí? Y la capa de aplicaciones son básicamente los protocolos que tienen que ver para enviar y recibir datos entre aplicaciones. Aquí dice contiene la lógica necesaria para soportar aplicaciones de usuario. En realidad, la lógica misma no está en la capa de aplicaciones, sino que la lógica está en la aplicación misma. La capa de aplicaciones, el protocolo correspondiente, dice cómo se lleva a cabo la comunicación. O sea, básicamente dice, oiga, si usted se conecta al servidor web de la Universidad Católica, estamos hablando del protocolo HTTP, que tiene que ver con web, cómo se le pueden, qué cosas se le pueden pedir, qué cosas se deben indicar, cómo funciona, digamos, la conversación entre mi browser y el servidor web del otro caso. ¿Sí? Dice que se requiere un módulo separado para cada tipo de aplicación, que es propio de esa aplicación. En realidad, esto se queda un tanto corto, en el sentido de que supongamos que ustedes quieren contactar a una base de datos en forma remota. Eso se usa a través de protocolos que tienen que ver con el manejo remoto de base de datos. Va a haber probablemente una biblioteca o funciones propias de alguna biblioteca por ahí o parte de las herramientas para construir aplicaciones para la base de datos que les dan esa funcionalidad, o sea, les da funciones, ustedes pueden llamar para, qué sé yo, abrir la conexión a la base de datos, cerrar la conexión a la base de datos, hacer una consulta, actualizar alguna cosa, etcétera. Toda esa clase de cosas, digamos, están ahí y ustedes lo usan desde su aplicación. Obviamente ustedes podrían, si andan con demasiado tiempo libre, podrían escribirse ustedes su propia versión de eso. O sea, no es una cosa marciana, hay que seguir las reglas solamente. Pueden haber en ese sentido, y ahí está nuevamente el punto de modularidad, diversos módulos, diversas bibliotecas que ofrezcan la misma funcionalidad de acceso a la base de datos, tal vez con alguna perdón, con alguna diferencia, digamos, algunas características particulares, cada una, qué sé yo, más fácil de usar, con algunas funcionalidades extra propias de alguna base de datos particular, para ser usada desde un lenguaje o desde otro, etc. ¿Sí? Y obviamente sobre eso ustedes entonces pueden construir una montonera de programas, en este caso para trabajar con la base de datos. O sea, pueden escribir un programa para simplemente, no sé, pues acceder a una base de datos de estudiantes de la Universidad Católica y escribir una aplicación que permita consultar por los datos de un alumno dado el nombre. Y pueden escribir otra aplicación que permita actualizar datos de un alumno dado el nombre, etc. ¿Sí? No tiene por qué ser una única versión. Volviendo entonces a más o menos el mismo mono que teníamos antes nosotros, pero ahora en forma más detallada y TCP-ística. Tenemos en la máquina A una aplicación X que está conectada al port 3
a su contraparte, la aplicación que tal vez deberíamos llamar X', probablemente no sea la misma, en la máquina B, a el port 2. Ahí tenemos los Service Access Points. ¿Sí? Y a través de eso, a través de la conexión TCP que está establecida entre el X en A y el X en B, esas dos conversan. Tenemos la aplicación Y en A que tiene abiertos ports 1 y 2. Nótese que la aplicación no necesariamente está usando un solo port. Ya se está conversando, suponemos nosotros que con la aplicación Y en B. Incluso puede darse el caso de que, por ejemplo, la app Y esté conectada con el port 6, a través del port 1, esté conectada al port 6 de la aplicación Y en B, y el port 2 de la aplicación Y esté conectado, pensaba que otro lado. O sea, no, las conexiones no tienen por qué ser solamente entre un par. O sea, imagínense, por ejemplo, que tienen un programa que lo que hace es recibir datos de un origen, digamos, para traspasárselo a algún otro, algún otro, después de hacer alguna clase de procesamiento. Bueno, ahí va a estar leyendo de uno que viene de un lado y enviando a otro que va en una dirección distinta. Eso es perfectamente válido. ¿Sí? Ahí tenemos los access points, los service access points entonces. Y estamos suponiendo que están conversando a través de TCP, que es lo más común, por eso es que el cuento se llama TCP/IP por lo demás. Hay varias otras alternativas más. La más importante y popular de las alternativas no TCP es UDP, pero eso lo vamos a conversar un poco más adelante. La capa TCP, o sea, la AppX habla con AppX a través de TCP. TCP, la capa TCP de acá habla con la capa TCP de allá, precisamente para coordinar todo el cuento. Oiga, esto va al 3, va al 2, esto va al 1, va al 6, etc. Toda esa conversación, digamos, para coordinar eso y manejar todas las otras tareas que tiene TCP, se hace a través de conversación entre TCP y TCP, de lo cual las aplicaciones del caso ni se enteran que hay toda esa maquinaria que hay debajo. A su vez, los TCP, para hacer su pega, están conversando directamente estos dos entre sí, se apoyan en la capa IP. La capa IP tiene como función ver cómo llego de A a B, o sea, en este caso tengo que pasar por algunos pasos intermedios acá. La capa IP conversa con su contraparte, la capa IP en este caso su vecino. Estamos suponiendo que hay A está conectado a una red que a su vez está conectado a un router, al que llaman J, vaya uno a saber por qué le pusieron J. O sea, por ejemplo, host A en mi computador, la red acá es Wi-Fi, y el router J es el router inalámbrico que yo tengo acá, por ejemplo. ¿Sí? Bajo IP está el protocolo que tiene que ver con el acceso a la red propiamente tal. Y eso va a ser propio de qué tipo de red es esto. Aquí estamos hablando de Wi-Fi, por lo tanto estoy usando acá, en mi computador estoy usando el Network Access tipo Wi-Fi a través de la tarjeta de red tal o cual que estoy usando localmente. Pasa por todo lo que es la maquinaria Wi-Fi y llega al router J, que es una cajita de color beige que tengo aquí en la pieza al lado, ¿bien? Que entonces conversa Wi-Fi a través de esta red con mi computador acá. ¿Sí? Acceso red 1.
Y eso obviamente está apoyado en la capa física, de la parte Wi-Fi y toda la otra maquinaria que hay acá. Router J, a su vez, está conectado, en este caso es el equipo que me puso BTR acá, está conectado a través de acceso a la red por el otro lado, a el cable coaxial con el que llega BTR a mi casa. Y la capa física es completamente distinta, esto no es Wi-Fi, es cable coaxial. Y llegamos a la red 2 y sigue una cadena de cosas como esta, digamos, que conectan entre sí las distintas redes con las distintas características, hasta finalmente llegar al otro extremo a básicamente el mismo tipo de esquema al otro lado. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces ya aquí, se está planteando un esquema, se ve que aquí hay necesidades particulares, o sea, IP lo que está tratando de hacer es independizarme en la medida de lo posible de todo lo que hay por debajo de IP en la red, cómo funcionan las redes particularmente. A nivel de protocolo de acceso a la red número 1 acá, aquí no están conectados solamente a A y J, sino que en esta casa de acá, a ver, espérense un minuto, tengo conectado este computador, está conectado, hay dos computadores más por lo menos conectados, hay algunos televisores que están conectados a Wi-Fi también, hay tablets, teléfonos celulares que también usan Wi-Fi, etcétera. O sea, a esta red de acá no he conectado solamente este par de equipos, sino que hay varios más. A la hora de que este de acá quiera enviar datos a B, va a tener que decirle a esto de aquí, señor, por favor, estos datos que van destinados allá, no se los entregue al teléfono celular que está conectado a alguna parte de acá en esta red, sino que entrégueselos a este. Por lo tanto, va a tener que de alguna manera identificar entre todos los participantes de acá exactamente a quién le estoy enviando los datos. Ahora, cada tipo de red, una de las particularidades que tienen precisamente es que cada una tiene su propio formato, digamos, de manera de indicar quién es la contraparte a la que estoy haciendo referencia. En el caso de Wi-Fi y también de Ethernet y otras cosas más, eso se lleva a cabo a través de indicar lo que se conoce como la dirección MAC, ¿sí? Que es un numeracho de, o sea, son 6 pares de 6 bytes en el fondo, 48 bits de dirección. Había una red que en realidad entiendo que ha caído bastante en desuso, perdón, llamada Token Ring, en la cual ustedes podían tener un máximo de 31 equipos en la red y los equipos iban numerados 1, 2, 3 hasta 31, ¿sí? Y la manera entonces de en esas redes referirse a alguno de los equipos en la red era decir, esto va dirigido al equipo número 5 de esta red. Otras alternativas de conexión posibles son tener simplemente un cable directo entre el equipo 1 y el equipo 2, en cuyo caso a quien me estoy haciendo referencia no hay por qué estarse complicando la existencia con ese, porque lo único al que puedo estarle enviando datos es al que está al otro lado. O sea, a nivel de redes, ¿cómo hago referencia a quién de los participantes quiero referirme? Es un tema propio de esa red y precisamente uno de los objetivos que tiene Internet es independizarnos de esa clase de características.
¿sí? Y ahí es entonces donde entra lo que aquí llaman dos niveles de direccionamiento. Un nivel de direccionamiento a nivel físico, cómo hago referencia, cómo me refiero a eh, mi contraparte con la que yo quiero conversar, a quién de los participantes en esta red quiero que lleguen estos datos, que eso es a nivel físico, y el otro nivel de direccionamiento necesario es alguna clase de nivel de direccionamiento global, independiente del direccionamiento físico. Y eso es lo que le llaman la dirección IP. ¿Sí? La idea de las direcciones IP es que las direcciones IP sean únicas en el mundo, o sea, cada equipo tiene su dirección IP y esa dirección IP lo identifica a ese equipo, más bien, más que el equipo en realidad, identifica esa conexión a la red. Y de esa manera yo puedo enviar datos a una dirección IP y esa dirección IP puede estar ubicada en Valparaíso, en la Universidad Católica, o puede estar en Japón, puede estar conectado a través de Wi-Fi o fibra óptica o frame relay o quizás aún a través de ATM, y esos detalles a mí me dan exactamente lo mismo. El formato de la dirección IP es el mismo independiente de que no estemos conectados. Tenemos esos dos niveles de direcciones. ¿Cómo funciona esta cosa? Esto ya lo habíamos mostrado un poco. Bueno, en realidad estamos en la hora, así que en realidad deberíamos terminar acá. No sé si hay algún comentario. Vamos a continuar aquí la próxima vez. Déjenme cerrar esto. ¿Profe? Sí, A la ULA usted también podría colocar su correo para comunicarse con usted en caso de alguna necesidad puntual. sí, lo voy a hacer. Este es otro tema. Ya, déjame anotar aquí que necesito subir los videos, que era un tema que tenía pendiente, se me ha olvidado hacerlo. Tenía mis propias locuras por este lado. Y completar básicamente la descripción del ramo con mi dirección de correo y todas esas cosas. ¿Sí? En todo Sí, caso, gracias. conexiones, o sea, comentarios de clase, toda esa clase de cosas, preferible que la hagan a través del navegador. De esa manera, sus comentarios, si es que resultan ser inquietudes también de sus compañeros, las ven todos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no. Y lo otro, como siempre, probablemente lo más cómodo, si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, es conversarlo después de clase, de manera de también quedar todos enterados. Ya, quedamos hasta acá entonces, como por lo visto sí se arregló todo el show que tenía con la cuenta Zoom, así que estamos. Nos vemos entonces el próximo día lunes. Que tengan, bueno, el fin de semana todavía está un tanto lejos, pero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Me comprometo a completar esos detalles del navegador y subir los videos. Nos vemos. Chao, chao. Profe, No, profe, Ah, buen fin de. una consulta. Quizás esto lo vamos a ver en algún momento, pero quería consultar respecto a por qué no se hace la migración del protocolo IPv4 al protocolo IPv6. ¿Hay algún costo asociado a eso? eh, precisamente estaba pensando en qué es lo que hay que darles como tema para el primer control de lectura. Y una de las opciones que tenía era precisamente darles como lectura alguna discusión sobre esa clase de temas exactamente. Así que ahí espero que se le responda a su consulta. Ok, El muchas problema es gracias, profe. complicado. El tema es complicado, no es simple, para nada. Bien, la otra Nos pregunta vemos. que... Sí, perdón.
No, le dije nos vemos, que esté bien. Ah, perdón, me había entendido otra cosa. Por favor, las fechas las voy a volver a insistir sobre la fecha en el navegador, ¿sí? Tenemos que dejar eso más o menos fijo pronto. Ya, nos vemos entonces. Chao, chao.